ver, el proyecto nace porque me conceden la convocatoria de residencias en Graner. Entonces, bueno, yo hice un preproyecto, pero sí que en el preproyecto sí que describí un poco que me apetecía trabajar con cámara y con alguna cosa más, y a partir de las referencias de cine de suspense, pero claro, lo típico de cuando entregas un proyecto que todavía pues faltan muchas cosas a definir. Y cuando me dieron el proyecto, de repente me entró la necesidad de no trabajar sola. Entonces, como que le dije a Maca de que viniera a acompañarme en el proceso de la pieza. Y entonces fue a partir de que las cosas se empezaron a hacer reales en ese sentido cuando me entraron ganas y deseos de poder materializar cosas, ¿no? Como esto de que cuando tienes ideas, pero cuando no las ves que llegan y tal, es muy difícil como hacer las conexiones. Entonces, el proyecto nace con un deseo de materializar un paisaje del subconsciente, porque siempre he relacionado las pelis del suspense con cosas que tienen que ver con el subconsciente, y de repente me gusta, me atrae la materialización de paisajes o lugares donde nos sentimos como dueños de lo que está pasando, o de repente nos tenemos que hacer cargo. Creo que de repente son aprendizajes para nuestra vida o para cosas que tenemos dentro que no sabemos cómo se hacen o cómo se miran, y de repente verlas sobre un escenario levantadas, pues a mí como espectadora me ayuda. Entonces ese es el motor, creo, principal de la obra. Cuando María me llamó como para que me dijo que le habían dado la residencia en Graner, pues, o sea, fue muy gracioso porque María y yo no nos conocíamos, y habíamos coincidido como una tarde aquí en Madrid con sus primas, y la verdad que nos llevamos como muy bien, como con un buen feeling. Y entonces como unos meses después me dijo que quería hacer una nueva obra y que había tenido como una sensación de que la quería hacer conmigo, y que si quería irme a Graner con ella como para empezar el proceso de Spooky. Y yo pues obviamente sí. y entonces pues fue muy bonito porque estuvimos en Graner metidas ahí a saco 3 semanas, conociéndonos como personas, nos hicimos muy amigas, y aparte pues estuvimos ahí pico pala pues intentando como sacar lo que tenía María en la cabeza y que quería como hacer para esta obra. Y fue, o sea, ahora como que miro hacia atrás y veo como lo que hemos hecho ahora, y es como muy fuerte, porque claro, cuando empezamos sí que hay como cosas de la primera residencia que hemos mantenido un poco, ¿no? Uh-huh. Como el dispositivo, el cerebro de María Jurado, todo lo que pasa dentro, ¿no? Pero claro, la pieza ha evolucionado muchísimo. Para mí ha sido muy importante trabajar en el plano filosófico del cuerpo. O sea, también había una necesidad de materialidad, como te he comentado antes, a partir de referencias y de cosas más poéticas. Pero luego hay otro trabajo que es concebir tanto el cuerpo como la mente y la construcción humana de nuestro individuo como una especie de plano del que aprendo, ¿no? Y entonces habitarlo genera preguntas, genera como un filtro de reacciones, de formas de reaccionar ante algo, formas de escuchar algo, formas de, no sé, y para mí el teatro como plano filosófico, entendido como un escenario arquitectónicamente filosófico del público, el actor, las paredes, la sala, o sea, como esa especie de plano en el que se revelan preguntas filosóficas, me ha servido para
para elaborar también ese material que se hace también en directo y que nosotras vamos levantando poco a poco durante la pieza para, sí, para, no sé, como todavía como me cuesta definir qué es lo que estoy trabajando en ese momento, pero de alguna forma para mí estoy desmontando la concepción de individuo que tengo, ¿no? De identidad, de, de contexto, de, sí, de sentir que tengo que ser totalmente lógica por mi pasado y totalmente lógica por el futuro que vendrá. Y de repente ese ejercicio de descontextualización me atrae mucho a la hora de poner el cuerpo en escena en esa tesitura, ¿no? Y ya no solo a nivel de interpretar, sino en el punto del espectador también. O sea, como casi para mí es un regalo que hago al público, como permíteme incomodarte para que te puedas preguntar sobre ti mismo, ¿sabes? Y, o sea, lo hago con esa intención, básicamente con un ánimo a no creernos tan importantes o a no sentir que las estructuras que tenemos de felicidad, de uno mismo, de relaciones, sí, de nuestra construcción es inamovible, ¿sabes? Como de hecho la metáfora de los porexpanes en la obra o el material del porexpan que se puede romper, que se puede rasgar, que se puede cambiar, que se puede... ¿Sabes? Como que para mí es un símbolo de esto, de que tenemos dentro muchas estructuras y a veces es muy difícil para nosotros cambiarlas, y para mí es una mano amiga en el sentido de no te creas tan importante y no pasa nada porque no lo seas y está bien, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Entonces ese plano filosófico en el que me genero preguntas y hago que la otra persona que está a mi lado, en este caso Maca, y el público y la escenografía también, se empieza a preguntar qué es lo que son y por qué están aquí, por qué todo, genera ahí como esa confusión continua, creo que estoy viendo algo pero no sé si realmente lo estoy viendo o si me lo acabo de imaginar o si, ¿sabes? Que a mí personalmente me interesa y que me pone en un lugar emocionante. A mí algo que me ha gustado mucho al haberlo hecho y rodado, y o sea, que es con lo que me quedo después de hacerlo, uno, la experiencia de hacerlo, porque hacer esta pieza, o sea, es difícil pero a veces muy gustosa, en el sentido de repente te sale ahí una cosa loquísima que mola de hacer, o sea, como me planteo como poder generar algo para que otra gente pueda sentir un poco lo que también se siente haciendo esta pieza, porque está guay. Pero más allá de eso, me mola la accesibilidad que se ha generado a la gente, ¿no? En plan, a ver la obra. O sea, eso me ha molado mucho. Como que al terminar la obra, bueno, pues gente que consume más o menos danza se ha acercado y ha podido dar su opinión, y de repente ya la pregunta no es qué es danza y qué no es danza, ya era otra cosa, ¿sabes? Y de repente se ha camuflado la danza de por medio y se ha hecho una cosa que ha llamado la atención y ha generado preguntas y ha atraído a la gente de alguna forma, y eso a mí me ha gustado mucho. O sea, creo que es diferente al fuego que me despierta la obra, pero después de estos días de haberlo movido, de haberlo hecho tal, creo que eso me llena bastante. Como que me ha gustado que, a ver cómo lo digo, pero como ir flexibilizando también un poco el grado de la gente que se acerca a la danza, ¿no? Y que puede cogerla como suya también, y como, jolín, todos tenemos el cuerpo. Para mí ha sido como un reto heavy,
porque viniendo como de mi, sí, como de mi entendimiento de la danza y de cómo lo he vivido, de repente meterme a un proceso donde hemos empezado por lo corpóreo, pero ha evolucionado tanto a cosas que es que para mí fueron de verdad un reto, como que eso lo hablaba un montón con María, lo hablábamos muchísimo, de que yo lo agradezco mucho que me haya como insistido en querer como indagar mucho en la potencialidad de cómo se puede abstraer un cuerpo, porque creo que hoy en día como que la danza puede ser como muchas cosas, ¿no? Pero de repente nosotras que venimos como de estudiar en una escuela, de que también las líneas de enseñanza son como muy concretas, ¿no? También muy tradicionales, como que esto lo aprendes un poco tú sola, ¿no? Como de querer, de tener una curiosidad y decir, pues, ¿cómo lo hago, no? Y que también es que yo he flipado, pues, que es que el cuerpo es que es tan moldeable a todo, ¿no? O sea, que te tienes como que dejar llevar para poder como llegar a sitios que tú pensabas que a lo mejor sola no llegarías. O sea, yo hasta ahora para mí, yo siempre te lo digo, como que como que me hace muy feliz como poder haber llegado a donde hemos llegado, porque sí que es verdad que en toda la obra el cuerpo es súper importante. O sea, estamos ahí a full proponiendo una fisicalidad muy concreta que está como lejana a la tradición, como a la tradición de la danza, como de dramaturgia lineal, bonita, como que visualmente es como muy captadora, como que como muy emocional, ¿no? Y esta obra es muy rígida también corporalmente, como que tiene unas propuestas muy, sí, como muy abstractas, muy de lo que te montas en tu cabeza, que también nosotras hemos tenido como un trabajo también bastante teatral, como de exigencia de sacarnos del cuerpo y también como llevarlo un poco a la teatralidad, que bueno, que tampoco teníamos tantísima experiencia en eso, y también eso gracias a hacer ejercicios como relacionados con la performatividad, la exageración, el querer agrandar, hemos ido como ahí acotando cosas hasta llegar como algo de un lenguaje eso como concreto, común, de estos personajes, ¿no? Pero ha sido una pieza bastante reto, o sea, por lo que también decía antes, que nos tirábamos horas a veces haciendo pases de improvisación y realmente llegamos a una estructura hace relativamente poco, ¿sabes? Como que también, no sé, como es bonito, o sea, yo me llevo como un agradecimiento enorme como a haber hecho esta pieza y haber como apostado por ella, porque creo que es una experiencia verla, y hacerla es otra totalmente. O sea, yo siempre lo digo como, es que realmente nosotros nunca hemos visto la obra. O sea, la hemos visto pues por vídeos grabados, pero nunca hemos estado en esa posición de espectador, entonces no sabemos realmente cómo se siente ver la obra entera, ¿no? Y creo que eso también me parece brutal. Como nosotras la vivimos de dentro de otra forma, y como se ve es otra forma totalmente, ¿no? Pero como que me apetece nunca verla. Como dejarla ahí como en una interrogación, ¿no? Como de... Sí, y luego como hablarlo con la gente cuando sales de hacer el pase, ¿no? Como cómo lo has sentido, ¿no? Porque nosotras es que entramos como en un trip, un poco, entre nosotras, solas también. Ha sido como un proceso bastante en grupo, pero también bastante solitario, como de realmente lo que hablabas tú un poco como del individuo, ha sido literal como trabajar con tu propia persona. O sea, a mí me ha pasado, yo lo he sentido un montón, como de como desbloquear cosas que están ahí de años, y como estar abierta a un vocabulario pues que estamos construyendo nuevo. Y yo creo que eso es bonito. Muy bonito. Me ha venido mucho la palabra vulnerabilidad, porque cuando trabajas solo, pues al final te estás enfrentando constantemente a la vulnerabilidad contigo mismo, pero de repente cuando
compartes la vulnerabilidad en grupo y tu propia vulnerabilidad y todos estamos como recogiéndola de alguna forma. O sea, al final se ha ido creando ese espacio de trato con la vulnerabilidad de cada uno, ¿no? En plan de entrar en una improvisación siendo creadora de sonido y no teniendo ni idea de cómo puedes reaccionar o no. O sea, como ese espacio que hemos creado entre todos de sacar nuestras vulnerabilidades y entrar dentro y estar con ellas y tal, creo que ha sido como lo potente de la creación, ¿sabes? Como que eso, que la vulnerabilidad. No, sí, total, porque cuando hacíamos eso, las improvisaciones de horas, luego hablábamos y decíamos, no sabemos qué ha pasado. O sea, porque estamos como probando, entonces al estar probando, pues es que es muy vulnerable porque eran horas de no saber si realmente estamos haciendo lo que queremos hacer, no, si funciona, no funciona, o sea, no sé, como que se me vienen muchas preguntas y como conversaciones que hemos tenido a lo largo del proceso que han sido como muy importantes, pero sí, también como vivenciarlo literal, como de a veces como pasarlo un poco... Sí, pero es guay porque no nos define nuestro trabajo tampoco, ¿sabes? O sea, como es guay crear espacios de trabajos con la vulnerabilidad también para coger distancia con eso y decir, ok, en plan, no era tan importante esto, ¿sabes? Y qué bien que lo he podido sacar aquí y a lo mejor hablarlo y lo que sea, pero hostia, qué guay que no me defina como persona, ¿sabes? Y que haya sido esto gracioso o tal o cual y de repente aprender un huevo, ¿sabes? Como de ese músculo que para mí es la vulnerabilidad, que a veces hay que tocar un poco para soltar otras cosas, ¿sabes? Y abrazarlo también un poquito y ya está y no sé, como que se agradece poder trabajar así, ¿no? En plan, se agradece mucho y creo que es un aprendizaje también. Y que ojalá haya más oportunidades para poder seguir trabajando desde estos lugares que son súper gustosos, súper agradecidos y la mierda es que no haya tanto, o sea, como que no exista un respaldo para, o sea, que aquí, por ejemplo, hemos tenido la suerte de coincidir con Réplica, Antic, Graner, TNT, joder, hemos tenido mucha suerte, pero hay mucha gente que también trabaja desde estos sitios. Nosotros ahora mismo, pues saber cómo lo continuamos, ¿no? Cómo buscamos apoyos para... Porque eso es lo vulnerable malo, ¿no? O sea, lo vulnerable malo es como haber querido abrir un camino de construcción de cosas y de repente no tener esa tranquilidad o ese respaldo de, ostras, gracias por valorar lo que estamos haciendo, yo qué sé. Molaría que hubiese más apoyo, pero bueno,